Listo. Pues hoy estamos aquí con el médico especialista en medicina del deporte, Eloy Ordaz Díaz, que nos va a hacer el Ya te favor. equivocaste. No, ¿por qué? Eloy Eloy Ordaz Ordaz Ávila. Díaz, te dije Díaz. Ahí se ve la amistad, ahí se ve la Toda la amistad. gente me dice Díaz Ordaz o algo por el estilo. No sé por qué. O sea, obviamente lo relacionan con el presidente, pero yo creo que es por esa parte. No lo cortes, yo creo que va a estar buena tu entrevista. Bueno, Eloy Ordaz Ávila, médico especialista en medicina del deporte, Correcto. ¿correcto? Vamos a tratar el tema de conmociones cerebrales, vamos a hacer como algo general y después voy a tocar puntos específicos hacia el tema de fútbol americano, las conmociones en el fútbol americano, dado a la última conmoción que tuvo el quarterback de los Delfines de Miami, Tua Tagovailoa, ¿vale? Correcto. Vale, Ahora, pausa. sí. Pues ¿Quieres hacer la presentación otra vez o sí la vas a dejar? no, así la voy a dejar. Eso, muy bien. Bueno, pues la primera pregunta sería, ¿cómo podríamos explicar una conmoción cerebral? ¿Qué es? Bien, pues una conmoción cerebral se define como... hay Bueno, entonces, bueno, ¿qué es una conmoción cerebral? Una conmoción cerebral se define como la afección de la función normal del cerebro secundaria y esto es siempre a un evento traumático. Cualquier evento traumático que vaya con un golpe directo a la cabeza. Efectivamente, ¿qué es lo que puede provocar este evento traumático? Al final de cuentas, el cerebro está cubierto por unas membranas y por líquido cefalorraquídeo. Este funciona como un amortiguador para estos movimientos. No quiere decir que el cerebro siempre esté en contacto con estas capitas que lo cubren, al igual que el cráneo, sino que está como flotando. Entonces, ese fenómeno traumático, en cuanto hay un efecto de aceleración y de desaceleración, el cerebro lo que hace en muchos, dependiendo evidentemente la potencia del impacto, puede rebotar directamente contra estas meninges, que son llamadas así, las capas que cubren al cerebro o el cráneo, la cual casi siempre desemboca en un tipo de sangrado o bien solamente acelerar y regresar sin que exista como tal un trauma, pero ese movimiento es lo que genera esa lesión, ese efecto alterado en la funcionalidad del cerebro. Eso es lo que conlleva esa conmoción. Por ejemplo, cuando es un golpe directo, hay como una velocidad que digas, a tal velocidad del golpe te predispone a que sufras conmoción. No, ¿por qué? O sea, sí puede existir un grado de fuerza en cuanto a a los newtons. La verdad, siendo muy franco, desconozco los newtons que podrían existir para cada uno de ellos, pero siempre es valorado en cuanto al impacto, es la fuerza y la superficie con que tiene contacto esta. Digo, pueden existir fenómenos de latigazo, que esa es otra cosa, que no te impactas contra nada, pero el hecho de hacer una aceleración y una desaceleración puede provocar que este efecto que te digo, que el cerebro dentro de esa cavidad craneal tenga este efecto sin la necesidad de que haya sufrido un trauma directo. Hablo de un evento traumático, es con relación a no solamente son golpes, ¿no? Sino también pudiera generarse esta situación que te comento. Aquí, eh, ¿qué se hace cuando se sufre una conmoción y quién es el primero en atenderla? Pues, ¿quién debería ser el primero en atenderla? Un médico. Independientemente si se trata de un médico del deporte o no, una conmoción cerebral puede ocurrir en cualquier cosa, no solamente está relacionado a un deporte, o sea, algún accidente en donde, eh, no sé, estamos en una fiesta infantil y de repente con un palo de la piñata le pegas a un niño en la cabeza, eso le pudiera ocasionar una conmoción. ¿Quién sería el primero en ver? Pues sin duda alguna tendría que ser un médico.
¿Y qué es lo primero que se debe de hacer antes de dar algún medicamento o alguna otra cosa? Pues realizar una valoración del estado neurológico de la persona que acaba de sufrir este traumatismo. Y en caso de que no hubiera un médico cerca, nosotros como personas normales, voy a llamarlo así, ¿hay algún tipo de primeros auxilios que podemos o deberíamos de brindar antes de llegar o que, vaya, podamos llevarlo con bien a un hospital o a un centro de Claro, atención? mira, lo más importante en este tipo, como comentabas, esto va relacionado a un evento traumático casi siempre a colisión, como tú lo acabas de decir, o como mencionabas en el caso del fútbol americano. Ahí tenemos que prevalecer dos cosas. Una, de manera importante, el estado de conciencia, el estado de despierto, es decir, que la persona no pierda el conocimiento. Y dos, debemos de valorar la estabilidad de la columna a nivel cervical, independientemente de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es donde se encuentra involucrado a nivel de una de las cervicales. Hay un nervio que se encarga de la respiración que se llama frénico y también se podría haber afectado. Entonces, antes de irnos más allá y hablar médicamente hablando, ¿qué es lo que primero que tendremos que estar? Es identificar si el familiar, el paciente, el amigo está consciente, evitar el movilizarlo, ver de qué manera responde, si es que responde o no a estímulos dolorosos, o si tiene contacto o movilidad ocular, o tiene una respuesta verbal. Eso es lo que tendremos que hacer. Punto número uno. Punto número dos, valorar. No es lo mismo que se tropiece y se pegue con una pared a que te comento el golpe, y con base en eso, pues hacer anuncio o hacer solicitud de los servicios de emergencia 911 para que tenga una valoración. Que es, a lo mejor me adelanto un poco, pero qué es lo que nos podría preocupar a cada uno de nosotros. Es, a lo mejor uno cree que no pasó nada y que nada más fue un golpe y demás, y si uno no está al pendiente del estado neurológico de esta persona, es decir, que se aletargue, que pierda el conocimiento de la nada, que se desmaye, que tenga vómito de repente. Se llama vómito en proyección, que está la persona normal y de repente vomita así tal cual. Eso nos habla de una lesión a nivel neurológico, y eso es cuando son focos de alarma para nosotros en medicina, que tenemos que atender de una manera pronta, porque si no podría tener en riesgo la vida de los pacientes. Ok. ¿Hay unos signos evidentes que nos marquen que de antemano ya sufrió conmoción? ¿Qué nos podría decir que sufrió conmoción? Si el paciente se encuentra, mira, de manera muy coloquial, te podría decir las personas que se sienten adormiladas, que después del golpe como que se sienten un poco más lentos, como si no estuvieran en esta realidad. En muchas de las ocasiones hacen referencia a, digo, ya en adultos, como si estuvieran tomados. Después de este golpe. Esto ya nos hablaría de un estado. Otro, se vuelven aletargados, sus movimientos y coordinaciones ya no son tan finas. Entonces, esto, y también se hace podríamos hacer un breve cuestionamiento neurológico al paciente, es decir, o a la persona, si sabe cómo se llama, si sabe dónde está, si sabe qué fue lo que pasó, si nos puede decir la fecha. Este conjunto de cosas nos hacen saber si el paciente se encuentra consciente o sabe de lo que le acaba de pasar, y él es capaz de identificar su estado de alerta que tanto puede verse mermado. Entonces, aletargado, si no responde a estímulos, si se siente mareado, si la luz le empieza a molestar de manera secundaria al golpe, esos podrían ser unos focos de alarma para nosotros. ¿Se requiere hospitalización? No, dependiendo la valoración, si el paciente o la persona no tuvo una pérdida de conciencia, o bien tuvo una pérdida de conciencia, pero la recupera de manera casi inmediata, de acuerdo a los últimos estudios o protocolos, simplemente se sugiere una valoración de las personas, es decir, que estén en observación, de que no tengan un deterioro de su estado cognitivo o mental, es decir, que a lo mejor estamos tú y yo platicando y de repente empiezo a hablar de alguna otra cosa o a desvariar.
Eso nos podría llamar que esas funciones cerebrales se encuentran afectadas. Anteriormente era muy común que si un niñito se caía y se pegaba en la cabeza, los familiares decían, no, no, que no se pegue en la cabeza, que no se duerma porque eso le va a traer complicaciones, eso ya se sabe que no, que sin duda alguna no trae ninguna repercusión, siempre y cuando, pues una vez que se duerma, si uno le hace algún tipo de estímulo, este se incorpora, no pasa absolutamente nada. Es importante conocer que el cerebro cae en un estadio de hiperreactividad después de esto. Como todo, como cuando nos pegamos en una piernita que se inflama, el cerebrito también hace lo mismo, se inflama y empieza a tener mucha actividad. Es por eso que a algunas de las personas les da somnolencia y es por eso que pasa eso del sueñito. Pero no, no todo se tiene que realizar en un internamiento. ¿Qué tendría que hacernos o sugerirnos de que tendremos que internar a este paciente? Que no tuvimos nunca una vuelta de una vez que cayó en un desmayo o que perdió el conocimiento, que no regresara, que tuviera algún sangrado, que digo sangrado a nivel de la orejita o que ustedes vean deformidades en el cráneo, si fue un traumatismo, eso sí podría ser secundario que tengamos que hospitalizarlo, o bien si se le hace algún estudio de imagen y se ve alguna fractura o algún tipo de hemorragia, pues sí, de ahí en fuera todos es con observación y estar en casa. Ok. Entonces, después de un diagnóstico de conmoción cerebral, ¿puedo hacer mis actividades de forma normal? No, ¿qué les recomendamos? El tratar de evitar en su mayoría los estímulos hacia nuestro cerebrito. ¿Qué podría ser? Estímulos luminosos. Una vez que tenemos el diagnóstico de conmoción, evitamos que el paciente esté mucho tiempo en el celular o en la computadora o viendo la tele, o que esté en lugares oscuros y que tenga estímulos luminosos. Este, Procuramos de que haga actividades que no tengan la necesidad de una concentración lógica, un procesamiento matemático extenuante, porque esto, como te mencionaba, el cerebro está en una fase de hiperactividad, entonces es sobreestimular al cerebro y puede llegar a provocar ahí otro tipo de consecuencias. Entonces los ponemos en reposo, los hidratamos, les damos azúcar a los jugadores, digo glucosa, para que el cerebro tenga todo para que esté en un ambiente propicio para que se encuentre lo más relajado posible. ¿Y este reposo más o menos cuánto dura? Se puede hacer una valoración dependiendo, una vez que tú tienes la conmoción, se hace una primera evaluación. Como te mencionaba, se evalúan varias cosas, la coordinación, el estado de alerta, la respuesta a estímulos, la movilidad, el estado cognitivo, y dependiendo eso, se hace una valoración a las 48, 72 horas, y si recupera con base a lo esperado, es decir, que ya prácticamente para las 72 horas ya nada más tenga a lo mejor un poquito de dolor de cabeza, ya podríamos incorporarlo cada vez más a sus actividades normales. Y bueno, ahora pasando al tema específico de fútbol americano, ¿hay protocolos que se siguen para atletas con respecto a las conmociones cerebrales? Digo, hablando de fútbol americano, podría decir que los pioneros trataron de ser la NFL hablando de fútbol americano profesional, que hablando de manera muy sincera, a pesar de que es una empresa regulada, cada uno de los equipos tienen un servicio médico y haciendo referencia al caso de Tua, que fue como empezó esta entrevista, pues la verdad es que yo me quedo sorprendido del actuar del equipo médico. Te platico un poquito. La valoración o lo más cercano a estos protocolos lo hacemos basados en una escala que se llama SCAT. Su última escala ahorita, o el último numeral o el más vigente, es el SCAT 6. Este SCAT 6 es por sus siglas en inglés, que es Sport Concussion Assessment Tool. Esas es las siglas en inglés, y valoran muchas de las situaciones que puede llegar a tener el deportista
en cuanto a su estado de alerta. Esto no lo inventó el fútbol americano, esto lo inventaron en el rugby y nosotros pues lo adaptamos a esto. ¿Qué se hace en México? En México las primeras personas que empezaron a instaurar un protocolo es la Liga Profesional de Fútbol Americano, que es la LFA. Ya no te escuché. Ok. Podríamos decir que hasta que llegó los protocolos, bueno, que se implementó en la LFA, no había o no hay, tal vez todavía, forma de evaluar a niños jóvenes, pues jóvenes que están en Liga Mayor, juvenil, todo este grupo de atletas. No, en realidad, como tal, el protocolo, hablando de un organigrama y de las maneras de actuar de todos los que deberían de integrar las personas involucradas en este protocolo, sí, únicamente se establece en esta liga profesional. Para las demás ligas que tú mencionas, hay ligas importantes, las más grandes son ONEFA y FADEMAC. FADEMAC es hasta juvenil, que son aproximadamente 17 años, ONEFA es liga mayor, 25 años de edad. No existe un protocolo para el actuar con cada uno de los jugadores. Esto implica un gran problema para el estado de salud de cada uno de los jugadores que podían llegar a presentar este proceso de conmoción o este evento de conmoción, toda vez que pues su manejo o su actuar dependerá del expertise del médico. Y eso si tienen médico, porque en muchas de las ocasiones no siempre hay un médico responsable. Existen quiroprácticos, enfermeros, técnicos en urgencias médicas, y eso pues habla de que van a ser atendidos con base al expertise de cada uno de los profesionales de la salud. Por ejemplo, tú has estado en diferentes niveles de fútbol americano, por así llamarlo. Hay un nivel donde hay, bueno, se registran más conmociones o que tú hayas visto más la tendencia a que sufran conmociones. Sí, he tenido la posibilidad de estar en todas las categorías que existen en fútbol americano en México, por lo menos, desde Baby, que son niños de 4 años que traen unas banderitas en la cintura y esto hace que no se tacleen, hasta Liga Profesional, que es la LFA, que tenemos jugadores casi alcanzando un poquito más de los 40 años en algunos casos, entonces existen esta gran brecha, ¿no? Estadísticamente, eso es una desventaja que tenemos, es decir, no sabemos de manera específica en dónde sería más, pero en mi práctica como médico especialista en medicina del deporte, te podría decir que la gran cantidad de conmociones diagnosticadas con una evaluación con un SCAT-6 y bueno, con el interés de los papás de sacar algún estudio de imagen como una radiografía, es en jugadores de infantiles. Hablo desde los 10 años de edad hasta los 14 años de edad, donde tal vez no son tan técnicos y tienen más uso de la fuerza para poder llevar este deporte y es más fácil dar un casco contra casco, que si bien también ya es castigado en cualquier categoría, pues no son tan conscientes de esta situación y pues ahí hay que estar como que muy alerta de estos jugadores. En el caso de jugadores de fútbol americano, ¿podrías decir que a cierto número de conmociones puede haber secuelas graves? ¿O desde la primera puede haberlas? No sé. Desde la primera puede existir una secuela, como te mencionaba, alguna conmoción puede concluir con una hemorragia intracraneal, una hemorragia que puede ser subaracnoidea o puede identificarse en algunas de las capas y esto provoca una presión en el cerebro, es decir, hay cierta cantidad de cosas que tenemos dentro de la cavidad craneal. Esto ya involucra al líquido, al cerebro y a las meninges. Si alguna de estas presiones llega a aumentar, como por ejemplo un sangrado, empieza a presionar a las demás estructuras y en este caso la estructura más endeble es el cerebro.
Si no se trata, pues un resultado evidentemente de algo así, de una complicación, pues podría llegar a ser hasta la muerte. Entonces, ¿existen complicaciones? Sí, desde la primera, claro que sí pueden llegar a existir. ¿Cuántas tendrían que pasar para identificar alguna repercusión a corto o largo plazo? Pues como tal no existe. Es imposible hacer a lo mejor un estudio controlado de esto porque pues no sería imposible para nosotros poner a las personas a que choquen sus cabecitas y identificar cómo pasa esto, sino que nos vamos basando en lo que han presentado. Han existido a lo largo de la historia jugadores de fútbol americano que si bien nunca tuvieron una conmoción cerebral, una conmoción diagnosticada por los médicos de los equipos a lo largo de toda su carrera, al final, cuando ya se retiran, llegan a tener un daño a nivel de la corteza y esto llegan a tener alteraciones de la psique y empiezan a distorsionar su realidad. Y hay casos muy importantes que terminan agrediendo o asesinando a sus familiares y después suicidándose, ¿no? Y incluso nunca se registró, nunca hubo un registro médico de que tuviera una conmoción. Es- Entonces, ajá, te escucho. Esto de lo que hablas es todo lo de la encefalopatía traumática crónica, Correcto, de la famosa efectivamente, película, que bueno, se hizo exacto. famosa por la película. Efectivamente, es algo, es una realidad, es una situación que existe. No solamente podemos irnos hacia las situaciones traumáticas en el momento, sí, cuando uno pone o ve a Tua y cómo pega y cómo tiene un signo característico que es de esgrimista, que dobla una mano y la otra la estira, eso se ve para todos al final de cuentas y uno creería que es el fin de este jugador, pero pues bueno. Tan es así que para dentro de 3 semanas ya está otra vez en el emparrillado por decisión de su médico, ¿no? No, hay muchas otras alteraciones. Si bien hay un quarterback que es muy famoso que acaba de dar un comunicado, este, se me dificulta Brett el Favre, segundo ¿no? apellido. Ajá, Correcto, acaba ajá. de decir que tiene una enfermedad que se llama Parkinson en un inicio. Bien, esta no existe como tal la causa o el agente etiológico. Hay muy buenas teorías ya investigadas hacia dónde van, pero yo no descartaría que la cantidad de eventos traumáticos también pudieran desarrollar este tipo de alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, estamos empezando a ver todas esas complicaciones de grandes deportistas que hoy día vemos pues con todos estos daños. Y por ejemplo, en su caso, bueno, la encefalopatía se diagnostica, no sé si esté bien la palabra, después de la muerte, ¿no? Con la autopsia y todo esto. En el caso de Brett y su Parkinson, ¿podrían hacer esto o hasta que muera se podría saber si el fútbol americano detonó el Parkinson o no hay forma? El Parkinson se identifica por otra serie de estudios, ¿no? Al final de cuentas ahí se involucran varios aspectos, tanto de estudios de gabinete, que son estos los de imagen, como de laboratorio en cuanto a sustancias y anticuerpos monoclonales específicos. Eso ya es un poquito más detallado, pero eh, el daño a nivel del sistema nervioso central se podría empezar a identificar a lo mejor con un electroencefalograma con un ATAC o con una resonancia para identificar la actividad de la masa encefálica. Como te dije, esto del Parkinson tiene hasta un componente hereditario en muchos de los casos, pero yo te estoy diciendo ahorita que yo no descartaría esta situación, ¿no? La posición de coreback, pues es una posición que constantemente, si bien, como te lo mencionaba, no se diagnostican o no hay tantos casos como el de Tua, que ya lleva más de 4 conmociones o 4 conmociones. Hay unos que nunca están registradas, pero pues es constante cada vez que los taclean, cada vez que hacen un sack, cada vez que hacen este tipo de situaciones, pues el contacto contra el pasto, contra otro jugador y demás, pues, podría provocar esto. Y bueno, esta temporada se permitió el uso de los Guardian Caps, que son los famosos como casquitos. Ujú. Y se supone, la estadística dice que se redujo hasta un 33%, eh, pues la fuerza del impacto, ¿no? Con estos. Eh,
¿Qué opinas sobre estas protecciones? Eh, Tengo entendido que el uso de este tipo de protecciones no es obligatorio, es para quien guste Ujú. utilizarlas. Sobre todo lo ocupan en las prácticas Ajá, en las prácticas ya se para, volvió obligatorio para todas las posiciones, pero para los juegos es opcional. efectivamente, yo creo que eh, como vamos avanzando en cualquier aspecto de la vida, uno empieza a tener más conocimiento de las situaciones. A lo mejor em, los, los amantes del fútbol americano veteranos podrían estar en contra de, bueno, ya los cuidan un montón, en mis tiempos, nos dábamos casco a casco y nuestros cascos ni siquiera traían protección o demás, pero pues sin duda alguna empezamos a ver estas complicaciones, ¿no? De manera muy personal, yo creo que me encuentro a favor de todas estas medidas que están haciendo. Es un deporte espectáculo, es una empresa que al final de cuentas brindan un espectáculo para los espectadores, pero sin duda alguna no podemos olvidar que los principales actores son jugadores, son individuos que se encuentran a constantes colisiones, a constantes traumas, y pues esto sin duda alguna favorece la protección del jugador, que como te mencionaba, tal vez no en el emparrillado se alcance a ver, pero sí estoy seguro que complicaciones o secuelas van a ser evitadas con este tipo de situaciones. Me queda claro, ¿eh? El uso de estas nuevas protecciones es aunado a la evolución tecnológica que han tenido los cascos, ¿no? O sea, es una evolución garrafal. Ya han entrado hasta empresas que forman parte de la NASA para empezar a desarrollar este tipo de cascos para evitar estas complicaciones, ¿no? Y ahora vamos, en el caso de Tua, pues el dato dice que ha tenido 4 conmociones en 5 años, y esta es la tercera en 2 años, la de este año. Dijo que no se va a retirar, siempre está, una vez, a partir de la tercera conmoción me parece, que se conmocionó a las 2 semanas de su primera conmoción en NFL, estaba en la mesa el retiro, ¿no? Tua debería de retirarse ya después de 4 conmociones. Sí. Hablando desde el aspecto médico, después de tres conmociones, como lo dicen, y sobre todo con periodos tan cortos entre una y otra, sin una, desconozco si existe un reporte por parte de un servicio de neurología o neurocirugía al cual avale el estado óptimo de salud, por lo menos del sistema nervioso central para regresar al emparrillado, pero, pero como mencionaba, independientemente aquí hay dos factores principales que juegan. Uno es el número de conmociones que ya tiene este jugador y dos, la facilidad con la que el jugador tiene un proceso de conmoción. Em, Hemos visto impactos apenas la semana pasada vi un impacto de jugador de los Leones de Detroit contra un esquinero que baja a golpearlo y es un Ujú. impacto prácticamente casco casco. O sea, fue un golpe legal, pero no les pasó nada. Los dos jugadores se levantaron y siguieron. No hubo ni siquiera que activar un protocolo de conmoción. Y en muchas de las ocasiones tú ya ni siquiera recibe un golpe directo al casco. O No, el sea, ya es un último jalón fue, o sea, en el casco, pero chocó con el brazo, ¿no? exactamente, o lo azotan, o sea que apenas y se ve el contacto con el pasto y ya trae un evento de conmoción. O sea, no sé si sea esto secundario a que ya presentó uno, que seguramente se trata de esa situación, o bien tuviera algún carácter personal o una característica, no sé si metabólica o anatómica, que lo hace propicio a tener estos eventos como de manera tan constante. Ok, el tema metabólico es interesante porque no lo habíamos mencionado. El tema metabólico es muy importante. Podría asegurarte que un jugador a nivel Tua juega en los Delfines de Miami, en estadios donde se registra una sensación térmica casi de los 40 grados centígrados. Entonces, es un proceso de deshidratación de la mayoría de los jugadores drástico. El hecho de que estén deshidratados disminuyen la mayoría de sus fluidos y eso a nivel de líquido cefalorraquídeo disminuye glucosa, disminuyen electrolitos, disminuye el volumen y esto también podría volverlo hasta propicio de presentar este tipo de situaciones. Ok,
Y por ejemplo, después de tener como este tipo de charla, pues justamente en el rugby, en el hockey sobre pasto, sobre hielo, bueno, sobre hielo sobre todo, fútbol americano es donde se tienen más registros de conmociones por el tipo de deporte que son, ¿no? ¿Recomendarías hacer este tipo de deporte? Sí, la recomendación a este tipo de deportes existe por, yo creo que todas las áreas, tanto entrenadores deportivos, tanto el mismo individuo que lo practica, los profesionales de la salud que estamos alrededor de esta situación. Yo creo que se puede recomendar el practicar esto siempre y cuando se sigan eh, pues todo lo que existe ya en cada uno de los deportes para evitar el llegar a esto. Hay muchas cosas que eh, hacen una acción preventiva para evitar este tipo de situaciones. Sin duda alguna, nadie está exento de llegar a presentar un evento de conmoción. Si tú me lo preguntas, así hablando por estadística, pues no es que ni siquiera creería yo que un 10% de todos los que practican, por ejemplo, fútbol americano, tengan un evento de conmoción, por lo menos durante la temporada. Yo creo que son mínimos y cada vez se hacen más iniciativas y más medidas para cuidar estas situaciones. Yo creo que te lo puedo decir como médico del deporte, el realizar no solamente actividad física, sino realizar algún ejercicio, el de realizar deporte, es ampliamente recomendado versus ser una persona sedentaria que si bien a lo mejor no te pasa una conmoción, pues te puede dar un EV6 isquémico porque estuviste viendo sábado y domingo la NFL y no te moviste de tu asiento. Cierto, cierto, cierto. Vale, pues con eso terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas por darme gracias a tu ti. tiempo y tus No, no, no. conocimientos. Un gusto como siempre y espero que no haya sido tan mala la entrevista. No, yo también espero eso, que me pongan 10. Por favor, póngale 10. Gracias. Bye.